Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Otero. Porque a veces se me pasa saludarte o teniéndote tan cerca. Otero, amigo. Bueno, hay tantas informaciones relevantes que quiero ocuparme a dos o tres de ellas. En primer lugar, que continúan las contradicciones del gobierno federal y todo lo ocurrido con la detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán. Simplemente no saben a estas alturas cómo llegaron a Estados Unidos. Al respecto, tal vez tengan ustedes ya conocimiento de la carta que mandó el Mayo Zambada. Y entre lo que dice el gobierno y lo que dice el Mayo, en lo personal, le confío más al Mayo que al presidente. El Mayo narra precisamente lo que sucedió, pero con pelos y señales. Y dice que desde que lo trajeron en avión a los Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración proporcionaré los hechos verdaderos de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quien debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán, donde iba a tener lugar la reunión. La reunión estaba programada para las 11 horas y llegué un poco antes. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban 4 miembros del personal de seguridad, de los cuales 2 se quedaron fuera del perímetro. Los 2 que entraron conmigo eran José Rosario Eras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Les saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo. Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras. En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron
y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario me obligaron y sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. ¿Por qué era necesario leer esta carta? Por varias razones. El gobierno de López Obrador ha pretendido hacer creer que él no tuvo nada que ver en el asunto. Se quiso deslindar, incluso demostrando su ignorancia sobre lo que es soberanía de la nación. Estuvo preguntando porque el señor nunca supo la forma y modo en que entraron a México a sacar a este señor Mayo Zambada. Hasta la fecha les aseguro que se está haciendo bolas porque no tuvo conocimiento, pero ha de estar temblando. ¿Por qué estará temblando? En primer lugar, desde hace mucho tiempo, desde el 2016 para ser más o menos exacta, todos sabemos que el crimen organizado fue y siempre seguirá siendo el que entregaba dinero para la campaña primero de López Obrador y las siguientes por un operador. No era él personalmente el que iba por el dinero, aun cuando sí hacía bastantes viajes a Badiraguato. Vimos algunas fotografías de él, incluso se publicó el convivio que tuvo en este lugar a las afueras con varios capos y se le vio a él. Yo vi la fotografía que se estaba sirviendo porque esto era como un buffet. Más tarde, la propuesta que me parece no estúpida, pónganle otra menos grosera, de que estuviera promoviendo un museo del narcotráfico precisamente en la cuna del Chapo. Y lo que me parece todavía más curioso es que, derivado de la carta que el Mayo Guzmán entregó, se publicó una fotografía donde está precisamente Héctor Melesio Cuen, que fue un candidato electo a diputado federal por el PRI. Está encuadrado, ustedes lo pueden ver. Y tenemos aquí al candidato al que mataron, que ya había ganado. La forma en que lo mataron todavía pone en tela de duda si no fue para que no pudieran tener mayores datos de las complicidades del gobernador de Sinaloa, precisamente en los hechos. Lo siguiente, siendo abogada, yo sé que los hechos los debe de investigar el Ministerio Público, en este caso el fiscal. El fiscal que tenemos en México, en la República Mexicana, o el nombrado por este señor presidente de la República, pues es invisible, es un señor a modo que no va a hacer ninguna investigación y mucho menos. Sin embargo, cuando fueron a visitar a Sinaloa al señor gobernador, no sé si se dieron cuenta que casi empezó llorando, ¿no?, para conmover
A mí me dio risa que un gobernador se pusiera en ese plan. Y posteriormente el respaldo, un respaldo cínico que no debió haberse dado de la presidenta electa, del señor presidente en funciones y de todos los gobernadores o personas que la acompañaron. Creo que un asunto de carácter penal de esta naturaleza no requiere de apoyos y menos de un ejecutivo obligado a que se sepa la verdad. Todo esto lo menciono porque también vi, y tal vez ustedes vieron, algunas fotografías de los Beltrán Leiva con los capos. Son los hijos de Mayo Zambada. Los hijos de Mayo Zambada con el hijo del presidente López Obrador. ¿Dónde conviven? Se pregunta el que lo publica. Pues conviven en el campo de golf de Vallarta, en el Hotel Vidanta, aquí demostrando quién es la mafia del poder y la austeridad tan cacareada del presidente de cuarta con su cuarta transformación. Si nos quiere transformar, pero en un país miserable, no nos dejaremos. Y ponen México despierta. Y lo leo porque me llamó la atención la secuencia de imágenes que en estos años hemos visto, y me puse a investigar un poquito más del parentesco que hay entre los criminales por una razón. Rocío Beltrán, la primera esposa de López Obrador, si ustedes lo saben, que me imagino que sí, pues se apellidaba Beltrán Medina, y de allí los Beltrán Leiva. Me suena a que hay parentesco. Más tarde sé que incluso hay una familiaridad, porque Zambada, el Mayo, pues fue padrino de algunos hijos de los otros capos y a la inversa. En el caso concreto, el padrino de el Chapo que supuestamente lo entregó, pues era el Mayo Leiva. Con esta confianza, pues el que podía esperar sino ir a ayudar a dirimir un conflicto por los lazos que hay entre los capos y el propio gobierno. Lo preocupante es que ese mismo día hayan matado al ex rector Héctor Melesio Cuen, que fue candidato electo a diputado federal por el PRI. Todos quieren lavarse las manos en este crimen, pero penalmente los indicios pueden llegar a ser prueba plena. Y entre la suma de todos estos indicios y ver la forma en que mataron a este candidato ya electo del PRI, que estaba en una gasolinera pues llenando su vehículo, tenía chofer, bajan los fulanos como se acostumbra en motocicleta, y uno de ellos le dispara y lo mata, lo llevan ya al hospital y se muere. Todo coincidentalmente sucede el mismo día de los hechos. Creo que el miedo tremendo que tiene el señor presidente de la República le hace decir constantemente que los seguimos atacando, los de la oposición, que seguimos poniendo que tenemos un narco presidente, un narco gobierno,
cuando ya se quite la investidura y sea un ciudadano común y corriente, pues yo creo que va a tener que irse del país, o se puede ir a Estados Unidos de paseo, como está ahorita paseando el Mayo. Ese es uno de los asuntos que me inquietan, porque siento que es importante conocer que el Mayo Zambada es pieza clave, y todo lo que esté diciendo, sumado a un montón de asuntos iguales en donde involucran al presidente de la República desde el año 2012 a la fecha, se tienen guardados, están allí esperando su momento para poder actuar, y eso va a hacer que se defienda desde sus mañaneras, culpando a todos los que considera que son enemigos y que hablan del asunto. Pero no es lo único que traigo a colación en este momento, y que definitivamente es peligroso hablar de este tema, y más en estos momentos cuando vemos que hasta los gobernadores de todas las entidades y que son morenistas están protegiendo al presidente de la República, pretendiendo defender al señor gobernador del estado de Sinaloa. No es el único. Hay otro que me preocupa más. Me preocupa más porque estamos al tanto de lo que pasa, de lo que está pasando en nuestro estado, nuestro país, Venezuela, y la convocatoria que se ha lanzado para que en todos los lugares del mundo donde haya un venezolano, este sábado se haga una protesta a nivel mundial. Y digo que me llama la atención porque ya en Valdeflores, donde debería de estar el señor presidente Maduro, pues desapareció y se fue a una casa bien fortificada, donde los aviones pululan porque lo están cuidando, está rodeado de muchas camionetas, de muchos vehículos que transportan y dan vueltas y vueltas al lugar, porque hay una amenaza allí, una amenaza en donde si se consigue su aprehensión, acuérdense que están dando, no sé si son 15 millones de dólares, que es una buena suma por la entrega vivo o muerto de este señor, pues ya está interviniendo Estados Unidos. Estados Unidos le ha puesto muchas sanciones a Venezuela. Venezuela en este momento se queja de que tiene más de 2,000 personas que por solo hecho de protestar las encerraron en la cárcel y las tienen en pésimas condiciones. Una mujer que recientemente fue aprehendida, la enfermaron al punto, yo creo que la golpearon, está bastante grave y no se les presta atención médica. Muertos eran 25, no sé cuántos sean ya, de tal manera que hace un llamado a todas las naciones, países, en fin, para que la ayuden, porque se están violando, según Corina, los derechos humanos que son fundamentales en todos los países y naciones, porque son declaraciones ya de las organizaciones internacionales. Y me da un poco de pena ajena cuando
ayer vi que estaban transmitiendo en vivo un noticiero desde Venezuela y sacan a la presidenta electa, que va a ser ungida ya mañana, de México. Y la sacan no ponderando, no diciendo que estamos con ellos, sino de la manera más grotesca. Cuando habla, porque lo dice, está en vivo allí, dice que ella no tiene nada que ver con Venezuela, porque hay que respetar la independencia de todos los países y que ellos resuelvan su problema. Esto y la posición del presidente, que gracias a Dios le falta poco tiempo, me enoja, me hace sufrir como sufre esta señora Corina, porque los derechos humanos están tutelados, vuelvo a repetir, en todas las naciones, en todos los países y en organizaciones mundiales. Y traigo a colación que en México, el 6 de junio de 1990, por decreto, ríanse si quieren, de Carlos Salinas de Gortari, al que todos odiamos, se funda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su primer presidente fue Jorge Carpizo MacGregor. Y se los digo porque no solamente lo conocí, sino que yo tuve el honor de ser la colaboradora de la comisión, porque se me encargó la difusión de los derechos humanos aquí en Oaxaca. Y de allí que cada jueves hacíamos eventos en el Zócalo, porque tenía yo la obligación de transmitir todo lo que estaba pasando y que vulneraba los derechos humanos, y algunas resoluciones que se me hacían llegar para que yo sintetizara el contenido y se leyeran en el Zócalo. Todo esto me apena porque esta señora, con las declaraciones que está haciendo de que se va a levantar muy temprano para tener su junta con el personal de seguridad y que después va a haber mañaneras, no es más que una pobre calca de lo que tenemos. No espero nada, absolutamente nada nuevo de ella, y lamento profundamente que la ciudadanía y las clases más marginadas hayan creído en sus promesas. Pero estas promesas iban acompañadas de dinero, todos lo sabemos, y ante la miseria y el hambre, pues prefieren el dinero para poder satisfacer sus necesidades. Creo, repito, que estamos viviendo un momento bastante difícil, no solo difícil, sino también peligroso. Peligroso porque no sé cuántos muertos más van a haber para que se queden callados, porque la complicidad de muchos, la gran mayoría de gobernadores del Partido Morena, están coludidos, o se les menciona que hay en sus filas los que se dedican al narcotráfico, otros al huachicoleo, otros al crimen organizado de otra naturaleza. En fin, vivimos momentos difíciles y prefiero concederle la palabra aquí al compañero para que nos platique la tragedia que se llama Oaxaca. Gracias, Presidenta. Pues muy buenos días. Pues justo en esta ruta de empobrecimiento y el hambre en el país, en Oaxaca, está la ruta de la inflación, ¿no? Que está pegando fuertemente sobre todo a la población de Oaxaca, porque justo es cuando los precios de los productos están bastante elevados y el salario mínimo pues no alcanza. Nuestros campos pues igual no están en condiciones de producir todavía, entonces está resintiendo nuestra población
y justo porque el análisis que hacen estos especialistas en la materia, los productos que más consumimos los mexicanos y los oaxaqueños, pues son lo básico, ¿no? El tomate, la cebolla, todo eso, pues están ahorita al doble, al triple. Yo personalmente fui al mercado ayer y la verdad sí está bastante elevado en la central. Entonces, como esa situación, pues igual afecta a la población oaxaqueña. Otro tema que vale la pena mencionar es que a las mujeres de Oaxaca, fíjense que a iniciativa del PAN, de legisladores del Partido Acción Nacional, a nivel federal se impulsó la ley de la paridad, la participación política de las mujeres, y esa ley trajo pues una reforma constitucional y reformas a las entidades para que las mujeres puedan tener acceso a los cargos de elección popular y pues de representación. ¿Qué sucede? Que ahora Morena en Oaxaca está presentando una iniciativa para frenar la participación política de las mujeres en esta materia. Hay un tema que se llama paridad modulada. Eso no es más que una regresión, es una regresión al más primitivismo de la marginación de las mujeres. O sea, el PAN nunca anuncia, sin embargo, sí es el autor de que haya esta participación política de las mujeres del Estado, del país, en esta vida pública. ¿Y qué es lo que dicen esto de la paridad modulada? Pues que las mujeres no deben de participar porque no están preparadas. Morena dice que las mujeres no deben participar porque no están cumpliendo con este proceso de escalafón en los servicios comunitarios. A mí creo que es una ofensa a las mujeres, porque pues todos tienen esta posibilidad real, ¿no? Y frente también a la migración, pues ellas son las que vienen pues resolviendo los temas comunitarios. Realmente las mujeres son las que tienen decisiones hoy por hoy en sus comunidades, sí, con sus limitaciones, porque nadie nace pues preparado a un servicio de esta naturaleza, y como bien fue, siempre fue reservado para los varones. Sin embargo, hoy por hoy pues es una realidad que vive y tenemos que aprender a convivir en esta modalidad, y eso es lo que creo que las personas que están como legisladores de Morena, pues entiendo que no están preparados y no dimensionan, mucho menos el tema indígena, ¿no? Eso es lo que creo que está pegando muy fuerte al tema de una regresión histórica, lo que ellos quieren impulsar. En otro tema, pues es la inseguridad que vive la entidad, ¿no? Aquí, además de las ejecuciones en algunos municipios, en el caso de Jutla, en el caso de Ocotlán y otros municipios, pues tiene un fondo político, ¿no? Y el otro tema que también en San Juan Juquila Mije, pues igual hay muertos. Eso, pues es un tema político que está de fondo, pero también es el incumplimiento de la palabra del gobierno del Estado. Entonces, estas son repercusiones que viven nuestras comunidades indígenas porque son engañadas. Es muy sencillo decirles, mira, no se puede o no hay, pero pues frente a ese gasto innecesario en muchos otros ramos, ¿no? Se descuida la atención a estas comunidades. Hay otro tema que, incluido el San Antonio de la Cal, que es parte de la corrupción, ¿no? Porque pues los policías, el señor que levantaron su camioneta, que estaba brindando un trabajo, pues vamos a decir comunitario en la carretera que va ahí sobre riberas del río Salado, pues levantar esa camioneta, multarlo, 4,000 pesos, pues la verdad es que no sé, tienen que ser o pertenecer al crimen organizado o estar en el gobierno para poder pagar ese tipo de cuotas. Entonces yo creo que son temas de corrupción que están allí, pero adicional a eso está también el municipio de Magdalena Pasco, ¿no? Está el municipio de Cimatlán de Álvarez. Es decir, hay corrupción institucional, pero fíjense que yo me entero ayer que muchos de estos factores vienen conducidos desde el mismo gobierno del Estado. Entonces eso sí es delicado, porque desde ahí mismo van condicionando, van diseñando la ruta a seguir muchos municipios. Y más aún que en los sistemas normativos indígenas, pues igual hay poco conocimiento en el manejo de la administración pública municipal,
y pues estos vividores pues tienden a generar ese tipo de manipuleos, y quien sufre la represión y que divide la propia comunidad eso es el gobierno. ¿Por qué? Pues porque pues al final de cuentas el pueblo está acostumbrado a una rendición de cuenta transparente que tiene su corte de caja el presidente municipal. En el caso de Magdalena, le piden, encarcelan al presidente, a sus regidoras y regidores. Pues es parte de la vivencia de la transparencia de las comunidades. Ellos exigen eso. Entonces la autoridad creo que es el que está siendo manipulado. Pero también hay temas muy interesantes. Fíjense que en el Partido de Acción Nacional, la presidenta Perla, pues a raíz de que hay iniciativa de jóvenes que quieren participar, se abrió ya la convocatoria para la elección del secretario de Acción Juvenil del Partido de Acción Nacional en Oaxaca. Entonces está abierta la convocatoria y estamos invitando a todos los jóvenes para que puedan inscribirse. Se abrió el día 8 de este mes de agosto y se cierra el registro para el día 19, y a partir del 20 de agosto en adelante se hace la campaña de los jóvenes que quieren participar y concluye el día 8 de septiembre, el de la jornada de elección del líder juvenil. Entonces pues el PAN ya está fijando pues esta ruta generacional que debe de ir conquistando pues en Oaxaca y reposicionar los valores que está haciendo Acción Nacional, pues buscando esos espacios de participación política de los jóvenes. No es un anexo, es una participación de veras, de participación ideológica, es una formación académica que tienen ellos pues desde el PAN, tienen doctrinarios, y entonces eso hace que los jóvenes pues igual vayan encontrando espacios de participación. Adicional a eso, sí me causó mucha alegría. Lo desafortunado de esto es que no es la hija del Che Guevara y no tuvo alfombra roja. Nuestra paisana, ustedes seguramente han de conocer, Mónica Ortiz, que es de San Bartolo Coyotepec, una chica, la primera astronauta análoga de la NASA, y anunció la realización por primera vez de la NASA International Space Apps Challenge en el estado de Oaxaca como un lugar sede de las 400 lugares que va a haber en el mundo, y en el 11º en Oaxaca. Este desafío internacional de aplicaciones a espacios de la NASA pues es una convocatoria que hace para que los jóvenes puedan participar. Estos jóvenes de grupos de 6 personas mayores de 16 años puedan competir en este espacio. Pero muy importante, dice, porque es un organismo espacial que se dedica a las acciones espaciales de Estados Unidos, y consiste en realizar un hackathon, una especie de maratón sobre desafíos de conocimientos en ciencia, tecnología, arte y humanidades, en el que compiten grupos de 4 a 6 personas mayores de 16 años. Y también la astronauta detalló que el evento se realizará de manera simultánea en más de 400 sedes en el mundo en los días 5 y 6 de octubre, es decir, en 45 días tendremos este evento en Oaxaca. También un colectivo de mujeres hará una exposición de pinturas y se estrenarán 8 piezas musicales inéditas. Y dice la astronauta, quisimos fusionar el sector aeroespacial con nuestra cultura. Y lo que más me llamó la atención, y es esto lo que debemos de impulsar, se traducirán los contenidos de la NASA a las principales lenguas indígenas de Oaxaca. Necesitamos poner el foco en las nuevas generaciones, la adaptación tecnológica en el Estado. Entonces, pues es una invitación para que pues impulsemos y hagamos este reconocimiento a nuestras juventudes, una joven de 26 años. Entonces, pues esto es una virtud para Oaxaca. Todo es desde apoyos de personas de buena voluntad, no del gobierno, sino es de la sociedad, ¿no? Y eso es importantísimo decirlo. Pero también es importante señalar, en otro contexto, la invasión de las zonas verdes, de los espacios públicos. Fíjense que en las calles del centro de Oaxaca y algunos
municipios más grandes, como caso Tuxtepec, Juchitán, Matías, mismo Huatulco, Puerto, en donde gobierna Morena, fíjense, Oaxaca de Juárez, Jojo, ¿no? Aquí Santa Lucía, que es donde más está populando. La verdad es que hay muchos espacios donde la gente camina con sus sillas de rueda, y ¿qué creen? Hay muchos puestos ambulantes en las calles, y eso es con consentimiento del gobierno municipal o estatal. Entonces creo que también es una manera de afectar a los derechos pues, ciudadanos y a los derechos humanos de las personas para poder transitar libremente en Oaxaca. Entonces yo creo que el PAN pues siempre vamos a estar denunciando y señalando y por supuesto viendo todo lo bueno, lo malo que sucede en nuestra entidad. Entonces, Presidenta, pues es lo que puedo informar en el tema de Oaxaca. Se quedó corto como siempre. No sé si vieron una foto, no foto, sino un video, donde a invitación de la presidenta electa fueron todos los gobernadores, y llamó mi atención que atrás de ella estaba el gobernador de Oaxaca. Decía yo, pero ¿por qué está atrás de ella? No, pues es que le iban a conceder su minuto de gloria, ¿no?, al señor para que hablara. Pero de lo que dijo la presidenta electa, hay cosas que creo que son mentira. No mintió ella, le han de haber dicho esto a ella. Por ejemplo, Oaxaca se encuentra en los peores momentos de inflación. Estamos en inflación, según el INEGI, de el primer lugar, con 6.9 de inflación. Dice la presidenta electa que el gobernador del estado defiende mucho a los indígenas y está procurando que sus problemas agrarios se resuelvan. Menciona que estará muy al tanto porque pues este señor le fue a hablar de todo lo que según él está haciendo, pero no le dice que hay problemas agrarios que se dilatan demasiado tiempo y que incluso tierras comunales, tierras agrarias, están siendo expropiadas para otras cosas. También amenazó la presidenta electa que a todos los señores gobernadores de la 4T les iba a dar trabajo cuando se termine, o sea, les iban a dar un puesto para cuando se terminen sus cargos. Entonces, todo esto, pues me parece que le fueron a mentir, porque hay una deuda tremenda que tiene Oaxaca, de muchos millones de pesos, y ya se refirió incluso el señor gobernador en uno de sus foros que tiene también él, y dice que todas estas deudas las heredó. Pues sí, cada gobierno que entra hereda las deudas de los gobernadores pasados. ¿Por qué? Porque los cargos cambian, pero las posiciones de endeudamiento del Estado continúan y tiene que seguir el otro, que ya pagó 800 millones de pesos, pero que les faltan no sé cuántos miles, etcétera, etcétera. Pero entre las cosas malas que yo veo, y ya dejo en paz al señor gobernador porque ya prohibió que se hablara mal de él, quiero hablar bien de una mujer, la esposa del presidente de la República. Una señora, Beatriz Müller, que ha sido discreta, no se ha metido en política. Cuando alguien quiere meterse con algún niño, ella dice contra los niños no. Y ayer publicó o dio a conocer un libro que habla a grandes rasgos, por lo que dijo, de que pues hay igualdad entre hombres y mujeres
pero también hay desigualdad entre hombres y mujeres. Va a ser interesante conocer ese libro y repito, estoy admirada de que una mujer pueda convivir con una persona de una ideología completamente distinta, una persona de buen corazón que se dedica a sus hijos, que no es pues de las que quieren lucirse, no se conduce apoyando y no apoyando en absolutamente nada de política. Entonces yo sí reconozco y quisiera felicitar a esta señora por el gran papel que ha desempeñado, siempre en beneficio y no se mete en perjuicio de ninguna persona. Nosotros hemos hablado, pero en función directa al presidente, de que a su hijo lo tiene estudiando pues en Inglaterra, en un lugar muy caro, pero que no sé qué haríamos nosotros si estuviéramos en condiciones de mandar a nuestros hijos a Estados Unidos simplemente. ¿Por qué? Porque la mejor educación está en el extranjero que en México. Y lo dicen personas conocedoras, personas que se dedican precisamente al magisterio y que hablan horriblemente de los libros que les obligan a estar enseñando. Ojalá haya allí una transformación, un cambio, para que ya no se digan mentiras a los niños y les vayan corrompiendo la mente desde pequeños. Muchas gracias. Si hay preguntas. Bueno, aquí para el compañero que se refirió al tema de la paridad, que esa propuesta está en comisión ahorita, pero el tema está de que va dirigido especialmente a los 450 municipios que se rigen por su costumbre, pues digamos, pero que en esa propuesta no hay sanción por parte de la autoridad electoral, ni menos por parte del Congreso. A mí se me hace una vacilada en proponer que forzosamente incluyan a las mujeres en los cargos municipales. Hasta el día de hoy, casi el 90 o 95% de este tipo de comunidades, su autoridad principal, que es el presidente, es su mujer. Entonces, es una propuesta sin dientes, no hay manera de cómo obligar a una comunidad a que cumpla con esta propuesta. Y menos el PAN en el Congreso no dice nada, nunca opina nada sobre estas cosas. ¿Pero hay PAN en el Congreso? Yo creí que nada más estaba aquí. Diputada, les digo, Digo, con relación a su pregunta, quiero referirme otra vez para contestarla a lo que dijo la señora Müller ayer en su libro, o de su libro, esa desigualdad en que se ocupen cargos políticos las mujeres. Dice que cuando una mujer anda en política, siempre mencionan que porque le hicieron el favor, porque es amante de alguien, etcétera, degradando a la mujer. Pero ¿qué pasa con nuestros pueblos indígenas? Hace mucho tiempo, podría yo hablar del 2010, 2008, que se tomó en consideración de que las mujeres, precisamente de usos y costumbres, las que se rigen por ese sistema, normativa interna le llaman, tenían que participar en política. Incluso yo aprobé que fuéramos un grupo de legisladores, hablar con las comunidades y hacerles ver la conveniencia de que a la mujer también se le elevara en su nivel, porque ella era la que atendía a la familia, atendía pues algunos asuntos que el marido no podía atender. Y propuse también
que en cada municipio hubiera un instituto municipal de las mujeres como el que está actualmente, que fue propuesta panista. ¿Qué cosa sucedió? Que el que era antes se llamaba presidente de la Gran Comisión, ahora tiene otro nombre, de la Colopo. Este señor, ¿mandé? Jucop. Bueno, vamos a hablar de mis tiempos. Entonces se aceptó, se aprobó, pero nunca se cumplió. Allí sí yo estaría de acuerdo completamente que se trabajara más en ese ámbito y en esos municipios de usos y costumbres. Porque una mujer, creo que en la política, cuando lleva buenas ideas y tiene buenos principios, podría hacer un papel mejor que ir a levantar dedos. En una ocasión yo dije, bueno, un diputado gana en aquel tiempo como 45,000 pesos, y si se trata solo de levantar dedos, vamos a contratar a los que andan de cargadores bueno, sin tratar de ofenderlos, pero era para dar una respuesta a los que están en el mercado, en la central de abastos, y nos salen más baratos. Tal vez en este momento, para la clase de congreso que tenemos aquí, sería también conveniente, y se lo aconsejo al gobernador, que mejor contrate levantaderos más baratos que los que tiene, porque los sueldos que están pagando pues están desperdiciando en lugar de dárselo a personas que verdaderamente necesitan. Oaxaca está en uno de los lugares más pobres. La pobreza ha llegado a crecer en lugar de decrecer. Entonces eso, para levantadedos, creo que ya hemos tenido muchos meses. Ojalá y los que vayan a entrar, que lo dudo porque la mayoría es de Morena, cambien de manera de pensar. Porque un congreso tiene legitimación cuando hay oposición. Si no tienen un solo opositor, valió gorro ese congreso, con todo respeto. ¿Vamos a comer pan? Gracias por su presencia. Hasta luego.